Otra de las cosas es pequeños pasos. El patrón evolutivo de la filosofía, las experiencias, los pasos que demos. Los líderes deben descubrir una filosofía explícita y aplicable a través de experiencias propias, estudio formal y reflexión. Y número 3, madurez. Los líderes formulan, articulan y ponen su filosofía de ministerio a los demás de manera estructurada, enlazando todos los elementos ya clasificados. Cuando hablamos de madurez, cuando hablamos esto de madurez, es que hemos, a través de las experiencias y a través de los pasos que damos, nosotros vamos madurando. Les digo sinceramente que si yo hubiese aceptado hace unos 11 años que me ofrecía una misión en Nicaragua para que fuera pastor, creo que era muy inmaduro. Y no digo que hoy, me estoy pudriendo de madurez. Pero después de 10 años, 11 años en México, que ha sido una escuela muy bonita aquí en México, he ido aprendiendo un poco de madurez. No digo que soy maduro, pero las experiencias me han enseñado a madurar en muchas áreas. Creo que me faltan muchas. Pero como he dicho en otra ocasión, si usted me hubiera conocido hace 10 años, no soy el mismo. Y espero que en otros 10 años no ser el mismo. Tener un poco más de madurez. Antes, en cierta forma, era inmaduro. Yo les he contado que una de las cosas que me caló fue que un día entré a una tienda y el señor de ahí, que cuida la tienda, me dijo, eres iracundo. Y eso me caló. Porque en verdad era iracundo, era enojón, contestaba. La cultura de Nicaragua es vos, ¿qué quieres vos? Sin nada de respeto, de pelear, de discutir. Una vez iba en el mercado y un estrechito así manejando y casi me llevo las verduras de alguien y alguien me está por atrás pitando. Y me paro y me enojo. ¿Qué? Si quieres, pásate por arriba, pero no es que estoy aquí atorado, no puedo pasar. Y a gritar en la calle. Entonces yo me di cuenta que en verdad era iracundo, que la ira me ganaba. Entonces, con el tiempo uno tiene que ir aprendiendo madurez. Es importante la madurez. Los líderes formulan y articulan, decía, expresiones o imponen su filosofía al ministerio, a los demás, de manera estructurada, enlazando todos los elementos ya clasificados. Las lecciones positivas reforzarán las suposiciones que luego se convertirán en parte de la filosofía del ministerio. Cuando un líder siente la carga de una mayor rendición de cuentas ante Dios, esto conduce a la evaluación del ministerio, que a su vez forza el proceso de indicar qué motiva nuestras acciones y qué resultados se desean obtener. La idea clave para el éxito de esta transición es la rendición de cuentas. En la madurez uno va a encontrar que tiene que rendir cuentas. Esto es un problema con la iglesia de hoy en día, porque hay muchas iglesias, aquí en México menos, en Centroamérica mucho se dan las divisiones. ¿Y saben por qué se dan las divisiones en las congregaciones? Por falta de madurez. Porque yo siempre he dicho que cuando uno quiere levantar algo, tiene que hacerlo bajo una cobertura. Porque la cobertura, yo decía en la carpa, nos da protección, nos protege.
Cuando Moisés levantaba las manos, Josué ganaba la batalla. Eso de levantar las manos era la cobertura que Josué tenía para poder ganar las victorias. Pero hoy en día existe esto que, bueno, somos inmaduros, nos salimos, levantamos una iglesia sin una cobertura y entonces no tenemos a quién rendirle cuenta, y ese es un gran problema que vive la iglesia cristiana hoy en día. Cada quien quiere levantar una congregación y estar ahí sin rendir cuenta. Y hay algo triste que he visto a través de los años como cristiano, que yo conozco iglesias que se han dividido una vez, otra vez y otra vez, y cada quien es un llanero solitario que no rinde cuentas a nadie. ¿Qué pasó? No había madurez. Y el líder ve que la dirección del ministerio debe ser específica y debe estar más supervisada. Un líder un indicador de la necesidad de supervisión. Un indicador de la necesidad, por decir, cuando nosotros somos supervisados, cuando alguien nos supervisa, corremos el riesgo de que alguien nos corrija. Y cuando nos corrigen, a casi a nadie nos gusta que nos corrijan. Pero el rendir cuentas nos va a mostrar que hay madurez, es decir, los acontecimientos han dirigido fíjese, voy a leer esto que me estaba costando entenderlo, pero hoy que le estaba dando otra repasada lo pude comprender de otra manera. Un indicador de la necesidad de supervisión es cuando la dirección anterior del ministerio se ha establecido situacionalmente o bajo las circunstancias que vayan ocurriendo, como por decirle, hay cosas que se dan, dice aquí, situacionalmente, pues, se presentó la situación y comenzamos a hacer algo para el Señor y a tener liderazgo, pero no ha habido una filosofía de lo que quiero lograr. Entonces, y ha sido una circunstancia que ha ido ocurriendo. Es decir, los acontecimientos han dirigido el surgimiento de una filosofía de ministerio. Esto puede ser peligroso, porque significa que el ministerio se ha establecido en un pues ahí se va o sin dirección objetiva. Y ha sucedido, ¿verdad? Que a veces no ha habido una filosofía, no ha habido una estructura, una organización, no ha habido valores, mucho menos una supervisión y un rendir de cuenta, y surgen las cosas, al ahí se va, entonces corre el peligro, corre el riesgo de, como dije hace un momento, sin objetivos, sin propósitos. Y es ahí donde han surgido muchas. Y yo conozco gente que no rinde cuentas a nadie, que surgió así. Pero es muy importante, estamos hablando de la filosofía del ministerio, de la estructura que debe de tener un ministerio. La filosofía de ministerio se vuelve cada vez más clara cuando se transmiten ministerios. Uno debería de tener una hoja, ¿verdad? Cada quien que llega a la iglesia, estos son los principios y los valores y los credos que nosotros, la filosofía de iglesia que tenemos. Ahora, léelos por favor. Y si lo lee y al final dice, hermano, yo no sé si se acuerdan que la vez pasada hablé de la iglesia de la fe en Jesús, de que había hermanos que no creían en el bautismo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sucede que había alguien aquí que no creía esto, ¿verdad? Pero por decir, cuando sucede esto, yo tengo una filosofía y la tengo escrita y tengo esto y lo enseño, la gente va a decir, en esto no estoy de acuerdo y ya no va a venir. En esto yo no concuerdo con usted y
lo siento. Entonces, nosotros tenemos, como quien dice, como decía un amigo por ahí, papelito habla. Si quieres ser parte de esta iglesia, tienes que conocer lo que nosotros enseñamos y creemos, los valores y principios. De acuerdo a esto, es importante, como dije, tener esa filosofía. Los principios son la columna vertebral. Los principios son la columna vertebral de cualquier filosofía. Directrices para el desarrollo de una filosofía ministerial. 3. Número 1. 3 pautas para desarrollar los ideales de ministerio. Empieza por aprender a identificar principios. Agrupe los principios en categorías similares. Busque categorías obvias que estén ausentes. Por decirle, dentro de una filosofía vamos a crear principios. Y esos principios será comenzar a aprender a identificar qué principios quiero enseñar, qué principios quiero transmitir. Le voy a decir, por decir una de las ideas que yo tengo, si un día llegara a tener una iglesia, es enseñar a la gente y capacitar a la gente para trabajar con niños. Pero de una manera no así como dice, alá y se va. ¿Sabe usted que hay iglesias que tienen a gente trabajando con niños que no tienen el don para trabajar con niños? Entonces mi filosofía es que antes de que yo pueda tener a alguien trabajando con niños, tengo que conocer si a esa persona le gustan los niños. Y una de las cosas que he pensado es que, por decir, si a alguien le gusta, tengo que conocerlo, ser como el FBI, investigarlo. Y eso lo tengo muy claro. La gente que vaya a trabajar con niños tiene que tener la capacidad para trabajar con niños. Pero ¿se imagina usted que alguien llegue a la iglesia, que usted no lo conoce, y que trabaje con niños, y que a esa persona le haya gustado tocar a los niños, y uno no se da cuenta? Entonces es un riesgo grande que se tiene. Y de ahí debe de uno de saber, bueno, voy a buscar a alguien, a ver, cuéntame cómo es, indagar, buscar, y de acuerdo a esto, por decirle, yo lo he dicho en otras ocasiones, cuando he hablado acerca de ministerios y ministros, que hay gente que es puesta en algo porque lo sabe hacer, pero que no tiene ministerio, que no tiene la pasión para trabajar en esa área. Entonces debemos de empezar a aprender a identificar los principios. ¿Quién tiene principios? Número 2, agrupar esos principios en categorías similares. Y número 3, buscar categorías obvias que estén ausentes, de acuerdo a lo que nosotros queramos lograr. Vamos a hablar entonces ahora declaraciones generales. Número 1, en declaraciones. Decía yo que hace un momento que las declaraciones son como una declaración de iglesia, es lo que en verdad nos va a definir qué es lo que queremos lograr. Una es el Espíritu Santo, es el administrador de la iglesia. Esa es una declaración general. Quiero recordarles que este libro es como un panorama, no es algo que así se debe de hacer. Una filosofía, como hablamos al principio, es de acuerdo a las vivencias que tengamos y de acuerdo a los valores que conozcamos y el conocimiento de la palabra de Dios. Pero nos da un cuadro donde nosotros podemos decir, por decir, en las declaraciones generales puede ser que no sea
el Espíritu Santo es el administrador de la iglesia. Puede ser que usted tenga otro concepto de otro principio, pero estamos hablando de una forma general. Las relaciones son esenciales. La relación con Dios, eso es nuestro principio objetivo. Por decir, en las declaraciones generales decimos que si una persona no tiene relación con Dios, entonces no puede tener o no puede ser parte de esto. Estamos hablando de que si voy a enseñar, va a ser que la persona que quiera ser parte de esta congregación tendrá que tener una relación. Yo batallo a veces en la carpa, en esta área, porque a veces llega gente a la carpa que llega no tanto porque quiera tener una relación con Dios, sino porque ven la carpa como una forma de vivir ahí, de pasear, de andar aprendiendo, pero no tienen como dije, esa determinación, qué es lo que quieren. Y por decir, si una persona va a llegar a la carpa o va a llegar a una iglesia y no quiere tener comunión con Dios, entonces ese no es el lugar. No es el lugar. Y eso uno debe de entenderlo. Y les he dicho muchas veces, hermanos, que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero en las iglesias a veces puede haber gente con otras intenciones que no son de buscar a Dios. Y lo viví yo, lo vi en Cuba cuando fui. Me decía una muchacha, hermano, aquí en la iglesia había un diácono de la iglesia que era un infiltrado del gobierno. Y que en Cuba cada iglesia tiene alguien que es un oreja, se le dice, ¿sí? Que vigila. Un mensajero que tiene otros propósitos. Entonces, les decía que en las declaraciones generales, las relaciones son esenciales. La relación con Dios es nuestro principal objetivo. Y me contaba esta joven que esta persona por años no dejó que la iglesia creciera o superara. Siempre se oponía. Queremos construir un cuarto para cuando vengan visitas. No. Es que no hay dinero. Queremos comprar algo y siempre se oponía, siempre. Entonces se veía que su objetivo era no tener comunión con Dios y mucho menos con los hermanos. Dice las relaciones entre nosotros proporcionan la intimidad y la responsabilidad que el Espíritu Santo usa para moldearnos. No se ven porque los puse en negro. Número 4. Cada creyente tiene un lugar especial en el cuerpo de Cristo y es vital que todos estén en su lugar. Número 5. Las personas deben ser libres para ser ellas mismas. Estamos hablando dentro de una filosofía, los valores generales, los principios. Número 6, tiene que haber margen para el fracaso. Me gusta esto, porque a veces pensamos que todo debe de ser color de rosa dentro de una estructura de una iglesia. Pero la verdad es que debemos de pensar que somos vulnerables a fracasar. ¿Sí? Cuando comenzamos algo debemos de pensar, puede ser que fracase. Y no es que estamos declarando que vamos a fracasar, pero debemos de considerar. ¿Por qué digo esto? Porque dice, tiene que haber margen para el fracaso. Donde no hay fracaso, no hay crecimiento. Tiene que haber una actitud de riesgo. Esto me gusta porque pensar en el fracaso es que podemos pensar en el riesgo que corremos. Y eso nos va a poner, como digo, los pies en la tierra. Nos va a hacer pensar en que podemos fracasar. Cuando queremos trabajar, puede ser que fracasemos. Nos tomamos en serio la gran comisión.
¿De qué estamos hablando? De declaraciones, de valores y prioridades. Bueno, me adelanté un poco aquí. Puse solo algunos ahí en la pantalla. Número 7. Nos tomamos en serio la gran comisión de Mateo 28. Y debido a que somos una iglesia orientada a la experiencia, especialmente necesitamos estar constantemente cimentados nuestro ministerio en la palabra de Dios. Por decir, les hablaba la vez pasada de las creencias, de los fundamentos del credo que debemos a veces tener. Algunas iglesias dicen 14, otras dicen 16, otras dicen 13, de acuerdo a la liturgia que cada iglesia lleva. Pero hay cosas, por decir, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo que la comunión con Dios es fundamental, la relación entre hermanos es fundamental. Hablamos de la iglesia, cuando hablamos de las relaciones, hablamos de la iglesia, hablamos de los sacramentos. Les decía, ¿cuántos sacramentos hay? A la vez pasada preguntaban, ¿cuántos son? ¿Quién sabe? 2 sacramentos. El bautismo en agua y la Santa Cena. Participar de la Santa Cena. Son sacramentos que conocemos. Martín Lutero creía en 3. Eso lo vimos hace algún tiempo. Vamos a ver declaraciones de valores. Dentro de una filosofía debe de haber declaraciones de valores. Por decir, los valores, como decíamos hace un momento, es la columna vertebral de la iglesia. Después de establecer declaraciones generales, el siguiente paso es establecer prioridades, o también se puede identificar como declaración de valores. Y en esa declaración de valores, la función y el valor, vamos a ver número 1, los valores. Ok, adoración. Dentro de los valores debe de haber esa parte fundamental que es la adoración. La adoración debe ser un reflejo de nuestra relación con Dios. ¿Han oído ustedes esa frase de que adoración es un estilo de vida? ¿Sí? Y cuando hablamos de un estilo de vida, ¿de qué hablamos? Que la adoración no es solamente cuando el músico nos dice, levanta tus manos, adora al Señor. Hoy sí, estamos adorando al Señor. Y ya cuando nos vamos a la casa ya no hay adoración. La adoración debe de ser que todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que yo pienso, todo lo que yo soy, como dice un canto muy antiguito, todo lo que soy y lo que quiero ser está en la persona de Jesús. Ese es prácticamente un valor dentro de una filosofía. Decíamos que la adoración debe ser un reflejo de nuestra relación con Dios. Otro de los valores importantes, es la palabra. ¿Cuánto énfasis le ponemos al conocimiento de la palabra? Por decir, no sé si ustedes se han dado cuenta, creo que sí, que hoy en día existen cantantes donde quitaron la palabra, cantan canciones donde ni siquiera quieren poner el nombre de Jesús. ¿Cuál creen que es la idea de ellos? Ellos dicen, queremos llegar a más gente, queremos llegar a lo secular, queremos llegar al mundo. Entonces le quitamos eso de Dios, eso de Jesús, eso de amor, y le ponemos otras palabras. Y ustedes van a encontrar en cantantes, muchos cantantes, canciones, yo le puedo decir de 3 o 4 que yo conozco, que le quitaron la palabra a lo que ellos hacían. Y incluso hay predicadores hoy en día que predican más de filosofías humanas que de la palabra. Y enseñan más de otras cosas que la palabra. Entonces es importante que nuestros valores estén, o las declaraciones o los valores estén en función con la palabra.
Necesitamos saber y comprender que lo que enseñan las Escrituras presionan los modelos y pautas para nuestra vida y ministerio, de acuerdo a la palabra. ¿Sabe usted que debería de ser nuestro lema? Si lo dice la palabra, lo creo. Si no lo dice la palabra, no lo creo ni lo quiero escuchar. Compañerismo, decíamos. Compañerismo, hablamos de que el compañerismo debe ser un centro de equipamiento. Debemos estar entrenando y activando al pueblo de Dios para el servicio. Entrenamiento. Debemos ser un centro de equipamiento. Debemos estar entrenando y activando al pueblo de Dios para el servicio. Esto del entrenar, créame que cuando nosotros establecemos dentro de una filosofía de ministerio, entrenar es como la palabra instruye al niño en su camino, enséñale cómo caminar. No sé si a ustedes les ha pasado esto, y yo lo he dicho en alguna ocasión, que cuando tenemos hijos, a veces nuestros hijos dicen una mala palabra y nos enojamos y los castigamos. ¿Por qué dijiste esta mala palabra? Pero nunca nos sentamos a decir y hablar con ellos y decirle: hijo, hay cosas que vas a escuchar en la escuela que tú sabes que yo no las digo, que no las decimos aquí en la casa, que no debes de decirlas. Y el día en que las digas, entonces hay una consecuencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo ahí? Estoy entrenando, estoy instruyendo a mi hijo, y el día en que las diga, puede ser que la diga un día, y yo lo tengo que sentar y decirle: esta vez no te voy a castigar, pero quiero que sepas que es malo. La próxima vez, yo le aseguro que si la dice mi hijo, ¿qué creen que va a pasar con su vida? Se va a sentir culpable. ¿Por qué? Porque yo lo he entrenado. Muchas veces en la iglesia no entrenamos. No tenemos la habilidad de entrenar a alguien para que pueda ejercer liderazgo. Y queremos que ejerza, así como decimos, al ahí se va, sin una filosofía de lo que queremos lograr en su vida. Entonces, el entrenamiento es muy importante en el servicio para Dios. Y alcance. Debemos ser un pueblo que sale, debemos participar activamente en el envío de obreros a la cosecha, tanto aquí como en el mundo. Ahora quiero detenerme aquí porque quiero hacer una pausa. ¿Cuántos de ustedes leyeron el libro pasado? Levanten la mano, todos lo leyeron, al menos hicieron la tarea, eso pienso. Ahora les quiero preguntar, ¿cuántos hicieron el reporte? ¿Sí? Levanten la mano. Qué bueno. Ahora quiero decirles, no sé si ustedes se emocionaron, pero yo he visto a mi esposa emocionada que ya me quiere mandar para allá donde hizo su reporte. Ahora, cuando hablamos de alcance, a mí me gustaría, les digo esto, y ojalá quisiera retarles. No sé si podrían lo que hicieron en un papel llevarlo a la práctica. Pero me gustaría oír que un día lo que ustedes plasmaron en sus hojas pudieran trabajarlo para llegar a un alcance. Y no sé, a decir, les voy a contar un poquito, ojalá mi esposa no me mande a dormir al sillón una noche. No se enojen conmigo. Pero mi esposa hizo un reporte hablando de Nicaragua, porque conocimos un poco Nicaragua, el huracán esto en Nicaragua, y surge que hay un amigo que me llama y me dice: Carlos, quiero que vengas a Nicaragua y acompañes a un pastor que va a traer una cosa. Y lo primero que yo pienso: ay, Dios mío, no quiero ir a Nicaragua por el COVID y el tiempo y que se cierren las fronteras. Y dice,
mira, te voy a mandar el número del pastor para que hables con él. Y yo he estado, todo desde que me llamó, me mandó un mensaje a las 7 de la mañana, la verdad, yo estaba sonando el teléfono a las 7 de la mañana, prácticamente me despertó ese día. Y me estaba retando a ir. Y yo he estado pensando, si tengo que ir. Y yo le hablé con el pastor y le dije, pastor, yo no puedo ir a finales de mes porque tengo una clase con la universidad, pero después de la clase, a mediados, yo tengo la oportunidad. Y estamos pensando, ¿cómo le voy a hacer? Y si se da la oportunidad, quiero ir y correr el riesgo. Ahora, cuando hablamos de valores, lo que decía de prioridades, dentro de esto debe de haber adoración, palabra, compañerismo, entrenamiento, pero también alcance. Por decir, cuando en una filosofía, que es todo el paquete, lo que les estoy hablando, hacemos una filosofía de ministerio, tenemos que incluir muchas cosas, pero dentro de ella tenemos, como yo decía la vez pasada, conozco iglesias que dicen, Iglesia de Cristo misionera, pero de mandar misioneros, nunca. Nada. Igual yo lo he incitado en la carpa y lo he dicho, ¿cómo es que nos llamamos el Ministerio Cristo de la Respuesta Internacional? Misioneros, cuando no enviamos misioneros. Muchas veces yo he tenido en contraste con algunos, porque a veces hacemos eventos, pero de misiones nada, de alcance nada. Y creo que debemos de tener parte de esto, de decir, bueno, vamos a hacer iglesia, vamos a hacer ministerio, pero vamos a cumplir con la gran comisión de enviar. Entonces yo quiero retarles a ustedes, que sean, como decíamos con Waldo un día de estos, promotores. Si no vamos, que promocionemos. Y si no promocionamos, o si somos promotores, hablaba yo creo con Waldo un día de esto, que es difícil, por decir, si no hay promotores en una iglesia, puede ser que un día quieran levantar una ofrenda para misioneros. ¿Sabe cuánto puede durar una de estas? 3 meses, 4 meses. Después se olvida la gente, dejan a los misioneros allá y sin apoyo, sin una estructura. A mí me gustaba lo que ese libro decía de promotores, porque fíjense que yo pienso que a mí me gustan las misiones. Un día esto mi hijo escribió algo, decía, yo quiero ser misionero como mi papá es misionero. Y yo he pensado, bueno, si un día ya no soy misionero, ¿qué creen que puedo hacer? Promocionar las misiones. Y eso de promocionar es entrenar, motivar, poner un canastito aquí en los cultos, decir, hermano, tenemos un misionero allá en tal lugar, ¿cuántos quieren apoyar? Cada vez apoyar, animar para que esto suceda. Y debe de haber dentro de estos valores o prioridades alcance. Importancia de los principios. Vamos a hablar de carácter. Bueno, dentro de estos tenemos varios: carácter, ministerio, motivación, sacrificio, autoridad y sumisión, propósito principal, balance dinámico, lealtad y con capacidad, poder espiritual, modelo y testimonio. Todo esto en los marcos de compromiso. Hablamos de carácter. Un buen líder debe reconocer que la obra de Dios debe desarrollar el carácter el desarrollo del carácter es fundamental, porque el ministerio eficaz reflejará personalidad y temperamento, lo que he hablado con mi esposa y lo que he dicho algunas veces. Si hay algo que Dios trabaja en un líder es en el carácter y en el temperamento. Y a veces hablamos con mi esposa y yo le digo, necesitamos aprender a vivir bajo presión. Que cuando uno es líder debe de aprender a vivir bajo presión. Por decir, estos días yo he estado presionado con el libro, por decir, fíjese, me llegó el libro ya un poco tarde, tuve que ir a hacer un trabajo,
salir de aquí del campamento y regresar y estar con una cosa en la mente, con otra cosa en la mente, con lo de la clase, pero quiero relajarme, quiero tener control sobre esto, no quiero afanarme, no quiero gritarle a mi esposa, no quiero gritarle a mis hijos, no quiero agarrar las cosas. Y esto es parte del carácter, el marco del comportamiento, las expectativas. Hablamos de ministerio. Un líder debe servir, porque la naturaleza del ministerio cristiano es el servicio. Primero al Señor y luego a aquellos a quienes dirigimos. Le he comentado esto otra vez quizás, y he hablado con mi esposa, por decirle, cuando uno sirve al Señor, un día de estos que estaba afanado, metido en el celular y en el libro leyéndolo, llega un pastor y dice, le pregunta, hermana, ¿está el hermano Carlos? Y dice, sí. Y son de esos momentos en que uno dice, ay, no quiero atender a nadie porque quiero terminar esto. Pero si el ministerio lo requiere, digo, hago el esfuerzo, créanme, digo, voy, me siento y el hermano comienza a platicar conmigo. Y comenzamos a hablar. Al rato nos dimos cuenta que se me pasó una media hora, quizás una hora ahí con el hermano. Y en mi mente está, tengo que ir allá. Pero en mi corazón tengo que platicar porque él vino a buscarme. Entonces yo he hablado con mi esposa y le digo, cuando un día ejerzamos un ministerio personal,